Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, mercados en Upside Capital, 17 de agosto del año 2021. Los saluda Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Vamos inmediatamente con las informaciones del día de hoy. El mercado local del día de ayer vuelve a perder los 4.400 puntos. Esta nueva caída hace que el índice principal de Chile recorte su ganancia en agosto a 1.81%. Un mal día para el litio y para la celulosa, hundió la bolsa chilena entre las peores en cuanto a desempeños en el mundo. Un mal dato económico en China generó preocupación sobre la sostenibilidad de los precios de los commodities, haciendo caer las acciones, bolsas y monedas con alta dependencia a ella. Ese dato económico, lo comentamos el día de ayer, tiene que ver con las ventas de retail y la producción industrial en China, que salió claramente debajo de lo esperado. De hecho, la bolsa de Santiago de Sao Paulo, el Bovespa de Sao Paulo, es un driver muy importante que los inversionistas locales siguen. Protagonizaron los dos principales retrocesos en el día entre las principales plazas del planeta. Ahí obviamente se muestra la correlación que existe entre el IPSA y el Bovespa brasilero. De esta manera, el índice bursátil del país cerró con 4.329 puntos, cayendo ayer muy fuerte, un 1.65%, en su peor día desde el 23 de julio. De las 30 acciones que componen el indicador, solo 5 cerraron por sobre la línea plana. Estas fueron lideradas por CCU y CAP, que ganaron un 1.68 y un 1.67% respectivamente. Por el contrario, con un retroceso de 3.87, las acciones de Sokimich B fueron las que más cayeron, hundiendo al principal índice dada su alta ponderación dentro del mismo. Copec y Falabella quedaron también más abajo con un 3.44 y un 3.03 de caída cada uno respectivamente. A esta hora, en las pantallas de Upside Capital, el mercado local cae fuerte, un 0.73%, el IPSA de pérdidas a esta hora, destacando nuevamente la caída de Sokimich B, un 2.72%, y Cencosud también cayendo un 1.62%. Cae también el día de hoy LATAM un 0.95%, cotizando en 1.876 pesos por acción. Seguimos con la revisión del mercado local en los principales activos que monitoreamos. Vamos con el dólar, peso y cobre. Existen tres factores que han hecho que el dólar se vuelva a acercar a los niveles de 800, que son los tres factores típicos que normalmente mencionamos nosotros acá en mercados en Upside Capital y que el mercado en general está monitoreando constantemente para poder ver finalmente cuál es la dirección que va a seguir el dólar. Este lunes el peso chileno encabezó las pérdidas globales luego de que el billete verde se disparara 11.9 pesos, casi 12 pesos, hasta los 787,6. La dependencia del peso chileno de lo que ocurre en China se hizo una vez más evidente el día de ayer lunes. El dólar se disparó, como dijimos, 12 pesos hasta los 787 al cierre de las operaciones a las 13:30 hora local, en medio de un retroceso de un 1.54% en los futuros del cobre hasta los $4.32 por libra. Previamente, las cotizaciones spot del metal rojo lo llevaron a cotizar en 4.25, una disminución de área del 0.56. Las cifras de ventas minoristas de China, que las comentamos el día de ayer, de producción industrial y la inversión en activos fijos en julio no cumplieron con las proyecciones, afectando a distintas monedas vinculadas a los commodities. Los tres datos que siempre debemos estar pendientes al minuto de analizar el dólar peso. Primero tiene que ver con el cobre. El mayor consumidor de cobre en el mundo es China, por ende los datos macroeconómicos de China van a ser siempre sumamente importantes para las cotizaciones del cobre y por consecuencia para las cotizaciones del dólar. La relación siempre es inversa. Si sube el cobre, vamos a tener una mayor entrada de dólares en Chile, por ende el precio del dólar va a tender a caer. Si el cobre baja, vamos a tener una menor entrada de dólares en Chile, por ende el precio del cobre va a tender a subir. Como ayer tuvimos malos datos de ventas retail y producción industrial en China, como habíamos dicho, el precio del cobre tendió a caer y eso fue un impulso para el dólar en Chile. La segunda variable también importante tiene que ver con las variables internas de nuestra economía. En este caso, por ejemplo, tenemos también las elecciones presidenciales a la vista, donde el mercado está expectante por ver finalmente quién resulta ganador. En ese sentido, claramente el mercado prefiere a candidatos un poco más cercanos a la derecha, que son en general políticas más pro mercado, y en ese sentido también hubo una corrección en el dólar, dado que Gabriel Boric ganó un poco más de terreno dentro de las últimas encuestas presidenciales. En ese sentido, el mercado vislumbra una peor situación económica o condiciones no tan favorables para la economía
local y dado que las monedas finalmente son la cara visible de las economías, tiende a hacer que el precio del peso chileno caiga y cayendo el peso chileno en comparación al dólar, obviamente que el tipo de cambio tiende a subir. El tercer factor importante tiene que ver con la AFP y sus movimientos. En general hemos visto un éxodo bastante fuerte de cotizantes desde el fondo E, que ha caído aproximadamente un 11% durante el año 2021. Esos cotizantes tienen que ir a otro fondo, por ende van a buscar mayor riesgo en los fondos que tienen renta variable, como el fondo A, el B y el C principalmente, y parte de la estrategia de las administradoras con respecto a qué activos tener dentro de esos multifondos se encuentran obviamente dentro de ellos renta variable extranjera. Para acceder a la renta variable extranjera que se transa en dólares, obviamente hay que comprar esos dólares, por ende hay una mayor demanda de dólares en el mercado local y eso hace también que el dólar tienda a subir. Una vez más, el día de ayer las ventas masivas de dólares por parte del Ministerio de Hacienda fueron insuficientes para evitar una depreciación relevante de la moneda local. Recordemos que el Ministerio de Hacienda está haciendo un plan de venta de dólares todos los días para poder frenar un poco el upside que hemos visto en el dólar peso el último tiempo. La cartera concretó su 122ª subasta de dólares del año a través de la Bolsa Electrónica de Chile, adjudicando 200 millones de dólares a un precio de 781,92. En lo que va del año ha liquidado 21.300 millones de dólares a un promedio de 731,15. Hay una cuarta variable también importante que estar siempre mirando que tiene que ver con el dólar index, que es el dólar a nivel del mundo. Es una comparación del dólar frente a una canasta de monedas de sus principales socios comerciales y en ese sentido las expectativas del dólar en el mundo son principalmente alcistas, dado que la Reserva Federal debiese comenzar pronto su normalización de política monetaria, es decir, ir reduciendo las inyecciones de liquidez que hoy día están en el orden de 120.000 millones de dólares todos los meses en el mercado y con eso comenzar a subir un poco la tasa de interés. La tasa de interés, recordemos, es el precio de las monedas en general, por ende si que tenemos una tasa al alza en Estados Unidos vamos a tener una cantidad menor de dólares dando vuelta en el mundo y eso va a hacer que el dólar tienda a subir. A esta hora en nuestras pantallas el cruce dólar peso cotiza en niveles de 7.88,20, muy parejo respecto al cierre del día de ayer, respetando como siempre la tendencia alcista ya marcada desde, como hemos dicho varias veces, principios de mayo del 2021. El cobre a esta hora ya cotiza en niveles de 4,22. Se da finalmente lo que habíamos hablado en el podcast del día de ayer de este canal lateral que estaba entre 4,40 y 4,27. Habíamos dicho que si se producía una ruptura del piso o soporte, el 4,27, finalmente lo que íbamos a ver probablemente en el mercado del cobre era una continuidad de las ventas hasta niveles de 4,22. Si termina por romper este soporte marcado en 4,22, podríamos ir a cotizar rápidamente a los 4,16. Vamos a ver cómo siguen las cotizaciones del cobre, que en términos porcentuales hoy día sigue cayendo fuerte un 2,17%, por ende esta es una razón fundamental para poder ver al dólar cotizando en niveles cada vez más altos y buscando con fuerza los niveles de 800. Les comentamos también que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Distribuimos también productos de inversión, podemos ayudarlo con todo lo que es fondos mutuos, fondos de inversión, portafolios de acciones, renta fija, APB, etc. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Raíz Vial, Itaú, Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención inversionista. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactamos para conversar. Seguimos revisando los mercados extranjeros el día de ayer, marcados obviamente por la desaceleración en los datos macroeconómicos de China que tanto hemos comentado, interiorizando también los posibles efectos de la tensión geopolítica en Afganistán. En este contexto, en Europa las acciones rompieron una racha ganadora de 10 días, por el contrario en Estados Unidos, donde los principales índices de Wall Street lograron salir del terreno negativo que dominó en la mañana, aumentando ligeramente a la espera de nuevos informes corporativos de empresas minoristas.
El día de ayer el Dow Jones subió un 0.31%, el S&P ganó un 0.26% y el Nasdaq terminó retrocediendo solamente un 0.2%. También durante la jornada se dio a conocer que el S&P 500 ha duplicado su valor desde su mínimo pandémico el 23 de marzo, tardó 354 días en llegar ahí, marcando el mercado alcista más rápido según el análisis de CNBC. Este ritmo de crecimiento se remonta prácticamente a los rendimientos post Segunda Guerra Mundial. O sea, históricamente el S&P ha mostrado una racha alcista muy interesante y positiva. Índice que por supuesto está dentro de las recomendaciones que en Upside Capital hacemos a nuestros clientes. El día de hoy el mercado de Estados Unidos viene marcado también por malas cifras macroeconómicas desde ese país. Conocimos el resultado de las ventas de retail, que cayeron un 1.1% frente a la contracción que el mercado esperaba del 0.2%, una mala cifra macroeconómica, y también en su subyacente caen un menos 0.4% cuando se esperaba un crecimiento de esta cifra en un 0.2%. Mala cifra de ventas retail en Estados Unidos, obviamente una cifra tremendamente importante, dado que el 70% del Producto Interno Bruto de ese país tiene que ver con el consumo interno. Y esto tiene corrigiendo fuerte a los mercados el día de hoy en ese país, con el S&P 500 cayendo un 0.77%, el Dow Jones cayendo un 0.94% y el Nasdaq cayendo un 1.02%. En general, el panorama no es mejor en el resto de los mercados de renta variable. Shanghai cayó hoy día un 2%, el Hang también terminó retrocediendo un 1.66% y el Nikkei de Japón cayó un 0.36%. Las bolsas también en Europa, el Eurostock 50 viene cayendo un 0.20%, acompañado por supuesto del DAX alemán que cae un 0.34% y Madrid que cae un 0.65% con su índice IBEX 35. Cerramos así esta edición de mercados en Upside Capital, un mal día para los mercados de renta variable que sin embargo abren una posibilidad de correcciones, es decir, de caer en los precios para poder tomar nuevas posiciones, dado que los fundamentos de los mercados desarrollados y también de los mercados asiáticos son tremendamente fuertes para poder tomar posiciones de inversión ahí. Que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.